Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas todos a este webinar. En él vamos a hablar, voy a hablar sobre Extreme Programming, sobre las utilidades de la metodología, del método Extreme Programming, que por su abreviatura se conoce como XP, para gestionar proyectos ágiles en este caso. Y bueno, como ha comentado mi compañero, expondré durante unos 40-45 minutos y luego habrá un turno de preguntas por si hay alguna duda. Si hay dudas, cuestiones, preguntas, algunas cuestiones que se quieran, para las que se requiera información o que yo pueda responder, y a eso dedicaremos pues unos 10-15 minutos aproximadamente, ¿vale? Bueno, antes de empezar, indicaros que los que seáis alumnos de ALDE, por favor, cuando vayáis a formular la pregunta por escrito, hacedlo constar en vuestra pregunta que sois alumnos, ¿de acuerdo? Para saber ese dato. Muy bien, pues pasamos a empezar con el contenido del webinar, ¿de acuerdo? Bueno, XP, Stream Programming, le llamaré XP a partir de ahora, más que nada por abreviar un poco y no repetir Stream Programming continuamente. XP es un framework, es una guía es un conjunto de buenas prácticas o también se le puede denominar un método, ¿de acuerdo? Incluso también se le puede llamar metodología, aunque a lo mejor no es el término más exacto de todos, ¿de acuerdo? Para gestionar proyectos y productos de manera ágil, ¿de acuerdo? Como sabéis, hay otros métodos, hay otros frameworks de ágiles que no son solamente este. Probablemente el más conocido a nivel internacional ahora mismo, en el momento actual, es Scrum, ¿de acuerdo? Es Scrum, también está Kanban, que también es conocido, y XP pues es otra herramienta más, otro método más para gestionar estos productos o proyectos ágiles en ese contexto de agilidad, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, está orientado a ese tipo de proyectos y en concreto Stream Programming, y de ahí el nombre, se orienta muy definidamente a proyectos en los que el contenido principal es desarrollo de software, ¿de acuerdo? Es decir, construcción de aplicaciones de software, construcción de sistemas de software, eh, apps, programas informáticos, etcétera, ¿de acuerdo? Están muy orientados a ese tipo de producto, a ese tipo de proyecto, porque de hecho surgió en ese contexto, ahora veremos cómo surgió un poco, y se orientó enseguida a ese tipo de proyecto, con lo cual podemos decir que no es un framework generalista, no es como probablemente a lo mejor lo es un poco más Scrum o lo es más Kanban, ¿de acuerdo? Kanban en concreto pues nos puede servir para proyectos, para operaciones, para diferentes cosas. XP es un método muy orientado a ese tipo de proyecto. Bien. ¿Qué más podemos decir para presentar XP, Stream Programming? Entiendo que algunos lo conoceréis, otros no lo conoceréis, algunos sonará, etcétera, ¿no? Bueno, se centra mucho, y eso lo tiene en común con otros métodos ágiles, ¿de acuerdo? La satisfacción del cliente y también en el sentido de poder responder de forma adecuada a requisitos que cambian, ¿no? Como sabéis, los enfoques ágiles lo que nos permiten es afrontar proyectos y poder desarrollar productos en un entorno de incertidumbre, ¿de acuerdo? En un entorno de incertidumbre en el que no tenemos toda la información previa para poder estimar en detalle, en el que probablemente nuestro cliente, nuestros stakeholders tampoco tienen del todo claro los detalles de lo que necesitan, saben lo que necesitan, pero probablemente no con detalle, ¿de acuerdo? Y esos requisitos pues son cambiantes, pueden cambiar muy a menudo en un proyecto ágil, ¿no? En un proyecto y en un producto ágil. Y precisamente estos métodos lo que ayudan es a afrontar ese tipo de proyectos sin que eso suponga tanto problema como cuando utilizamos un enfoque más predictivo en el que tenemos planificaciones detalladas, calendarios detallados, estimaciones específicas, y ahí los cambios en los proyectos pues nos suponen mayor problema, ¿de acuerdo? Se basa, como digo, tiene muchas cosas en común con el resto de métodos ágiles, por ejemplo, se basa en el trabajo en equipo también, por supuesto. Hablamos de equipos autoorganizados, ahora hablaremos de esto, equipos que, por decirlo así, en los que la figura de un project manager no existe como tal, sino que esos equipos son pequeños y se autoorganizan, por decirlo así, el poder o la autoridad en el equipo se comparte entre todos, ¿de acuerdo? Se comparte entre todos. Hay de alguna manera, una autoridad compartida, una autoridad
colectiva, ¿de acuerdo? Y no hay esa figura de un jefe o de un project manager, de un jefe de proyecto, como en los enfoques más tradicionales o más predictivos. Bien. En esto también XP lo tiene en común también con otros métodos ágiles. En definitiva, al igual que Scrum y Kanban, son métodos relativamente simples, con unas reglas limitadas, relativamente pocas y simples, pero son efectivos, ¿vale? Son efectivos sobre todo en ese tipo de proyecto en el que, bueno, hay cambios continuos, nos falta información para poder estimar y planificar en detalle y tenemos que afrontar el proyecto con iteraciones más cortas y más frecuentes, ¿de acuerdo? Y ir avanzando paso a paso y cada uno de esos resultados en cada una de esas iteraciones, contrastarla con nuestro cliente y ese feedback de nuestro cliente nos da la información necesaria para poder poner en marcha una nueva iteración y así sucesivamente. Bien. En cuanto a los objetivos que persigue XP, bueno, pues como digo, son bastante comunes en relación con otros métodos ágiles, ¿no? Reducir el riesgo del proyecto, como os estaba diciendo, claro, un proyecto en el que pretendemos hacer una planificación predictiva, ¿no? Con todo detalle, en cuanto a tiempo, en cuanto a presupuesto, estimarlo el presupuesto en detalle y hacer una serie de estimaciones y de planes detallados, implica mucho riesgo cuando no tenemos información suficiente, ¿de acuerdo? Y cuando no tenemos información suficiente, probablemente ninguna planificación va a funcionar porque no se va a cumplir, ¿de acuerdo? Porque como nos falta información para estimar y para planificar, pues tendremos que tirar de invención, ¿no? Tendremos que imaginar, inventar más de la cuenta, ¿de acuerdo? Con lo cual el riesgo del proyecto aumenta. Aumenta porque nos vamos a comprometer a una serie de cosas que no sabemos si la vamos a poder cumplir. Por eso, este tipo de métodos como XP lo que hacen es reducir ese riesgo. ¿Por qué? Porque no vamos a mirar a largo plazo, ¿de acuerdo? Vamos a mirar a corto plazo. Vamos a mirar a corto plazo y vamos a dar pasos concretos, específicos, cortos, e ir avanzando paso a paso, iteración a iteración, en el producto o en el proyecto. Como digo, mejorar la respuesta ante cambios, ¿de acuerdo? Esos cambios vendrán cuando hablamos de negocio, quiere decir de nuestro cliente, de nuestros stakeholders, de nuestros clientes internos, si es un proyecto interno en nuestra organización, etcétera. Mejoramos la productividad, ¿de acuerdo? La productividad se mejora en un entorno así, en un entorno de incertidumbre, en un entorno VUCA, ¿de acuerdo? En ese tipo de entornos se mejora la productividad con estas herramientas y de alguna forma también el trabajo se vuelve un poco más colaborativo, si me permitís, incluso más divertido en un entorno de este tipo, que en un entorno más o en un enfoque más tradicional en el que hay una jerarquía, hay un project manager y hay una serie de niveles jerárquicos y está todo más estructurado de alguna forma. Bien, si os fijáis en este gráfico, algo que también ocurre en XP, como también ocurre en Scrum y en otros frameworks o métodos ágiles, es que, al contrario que en el enfoque predictivo, partimos de que las restricciones fijas son el coste y el tiempo y no el alcance. ¿De acuerdo? Es decir, en un enfoque tradicional o predictivo, lo que tenemos claro es qué hay que hacer. Y lo tenemos claro con todo detalle. Una vez que tenemos claro qué hay que hacer con todo detalle, es decir, tenemos todos los requisitos detallados, podemos estimar el coste que eso llevará y el tiempo que eso llevará. En un proyecto ágil, en un enfoque ágil, y con XP pasa igual, partimos de una situación que en realidad es contraria, ¿no? El alcance no está claro del todo, ¿vale? El cliente sabe que quiere algo, pero no puede detallarlo, no es capaz, no tiene información, todavía no tiene todos los elementos para tener todos los requisitos, con lo cual la cuestión es empezar a trabajar e ir pivotando, ir cambiando, ir evolucionando el proyecto, el producto, un poco sobre la marcha, de alguna forma, ¿no? Si me permitís la expresión. Con lo cual, lo que tenemos claro muchas veces en un proyecto ágil es el coste, ¿vale? Porque el cliente sí sabe cuánto puede gastar en el proyecto y tal vez el tiempo en el sentido de para cuándo quiere el producto, para cuándo lo necesita o cuáles son los compromisos en cuanto a nivel temporal, ¿vale? Con lo cual, lo que no está definido es el alcance. En ese sentido, se fijan el coste y el tiempo y el alcance se negocia. Se negocia en función de esas otras dos restricciones. Con lo cual, ¿hasta dónde llegará ese producto o ese entregable? ¿Cómo será de complejo? ¿Cuántas funcionalidades incorporará? Pues las que ese coste y ese tiempo permitan, ¿de acuerdo? Con lo cual, trabajamos en función de coste y tiempo.
muchas veces la solución fácil y no recomendable para aumentar la velocidad del trabajo es que la calidad baje, ¿de acuerdo? Pero eso, como ya supondréis y como ya sabéis, y como muchos de vosotros tendréis en vuestra experiencia, reducir la calidad en un proyecto, reducir la calidad de un producto no es recomendable, ¿de acuerdo? Con lo cual eso no es una solución para trabajar más deprisa, no es una buena solución. Una solución para trabajar con más velocidad es trabajar con iteraciones más cortas y ir haciendo entregables más a menudo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tendremos feedback de nuestro cliente más a menudo y eso nos ayudará a no desviarnos del camino correcto, ¿de acuerdo? Sobre todo en un entorno ágil en el que, como digo, no tenemos toda la información en cuanto al alcance. Con lo cual aquí la variable, la restricción variable, perdón, la restricción variable en este tipo de proyectos es el alcance. Bien. Bueno, en cuanto al origen, no me quiero extender mucho con esto, pero simplemente para los que no conocéis XP o lo conocéis menos, ver un poco de dónde viene, pues viene, como digo, surgió en el ámbito de la ingeniería del software. Como digo, pues está orientado a proyectos específicamente de desarrollo de software. Incluso, como he dicho antes, más específicamente que incluso otros como Kanban o como Scrum, ¿no? En este caso, Ken Beck y Walt Cunningham, a finales de los años 80, pues eran compañeros y trabajaban bueno, pues haciendo software, desarrollando software, en concreto con un lenguaje de programación que por aquel entonces se utilizaba bastante, que se llamó Smalltalk, ¿vale? Y ya está en desuso, o más en desuso. He puesto el nombre de Ken Beck en negrita, porque Ken Beck luego es el que es el creador realmente de este framework, de este método, y es el que luego ha publicado pues los libros que explican el método y podemos decir que es el padre de XP, ¿vale? Es el padre de XP. Durante los 90, pues vieron lo que vieron otros profesionales también y otros ingenieros de software, lo que vieron, y es que los métodos o los enfoques predictivos no acababan de funcionar bien en muchos de los proyectos de desarrollo de software, ¿no? Muchos proyectos tecnológicos, específicamente de software. No funcionaba. ¿Por qué? Porque no se cumplían los plazos sistemáticamente, porque no se cumplía el presupuesto sistemáticamente, porque se hacían estimaciones que luego no se cumplían, no había información suficiente para poder planificar, para poder estimar, y al final se trabajaba con muchísimos cambios, ¿no? Había muchísima cantidad de cambios en un proyecto y los proyectos pues se volvían inmanejables, ¿no? Y además las personas se acababan quemando en ese tipo de proyectos. De eso se dieron cuenta distintas personas en distintos ámbitos, ¿no? En el caso de Ken Beck, él pensó una solución y le dio la forma de XP, de Stream Programming, y otras personas pensaron en otro tipo de solución y de ahí surgió Scrum y de ahí surgieron otros frameworks que ahora pues forman parte de esa constelación de los métodos ágiles en los que tenemos pues bastante variedad, ¿no? Aunque es cierto que unos se usan más que otros. Ken Beck, lógicamente, pensó que debería ser un proceso adaptativo y orientado a las personas, y en eso coincide con otros métodos ágiles, ¿no? Es decir, un proceso adaptativo en el sentido de ir poco a poco avanzando en función de la información que vamos teniendo en cada iteración, ¿no?, de nuestro producto, y que esté más orientado a las personas y no tanto a los entregables o a las jerarquías o al plan, ¿no? No tanto basado en un plan, sino centrándonos más en las personas desde el punto de vista de que el desarrollo de software es un producto intelectual, es un trabajo intelectual, no es un trabajo físico, ¿vale? Bueno, Ken Beck aplicó esas técnicas en Chrysler, le permitieron aplicar sus teorías, sus técnicas, ¿no?, nuevas, y en un proyecto que era un proyecto para desarrollar un software de nóminas en Chrysler, que se llamó C3, y ahí Ken Beck pues lo utilizó y le funcionó, y utilizó con éxito estas nuevas ideas que él junto con Walt Cunningham en principio, pero luego ya él en solitario, bueno, pues desarrolló y creó, ¿no? Y fue ahí en 1997 cuando denominó Stream Programming a ese conjunto de herramientas o de técnicas, todas juntas, las llamó Stream Programming como una especie de guía de buenas prácticas, ¿no? Como veis, en 1997. Con lo cual, bueno, ya tiene un cierto tiempo este método, no es nuevo, y podemos decir que de una forma general, ¿no?, grosso modo, podemos decir que pues, surgió en la misma época en la que surgió Scrum y otros, ¿vale? Surgieron en ese mismo momento, durante los años 90, que es en el tiempo en el que
más bien yo diría en la primera parte de los años 90, que es cuando se observó que sistemáticamente no funcionaban este tipo de proyectos y había que aplicar nuevas técnicas. Escribió 2 libros, 2 ediciones del libro, en realidad es un libro con 2 ediciones, que se llama Extreme Programming Explained, y ahí es donde está explicado el método, ¿vale? Ahí tenéis la fuente, quien quiera beber de la fuente, pues tiene la fuente ahí, Extreme Programming Explained, es el libro de Ken Beck en el que explica en qué consiste este método. Hay una primera edición del año 2000, y luego 5 años después publicó una segunda edición en la que añadió más información, más elementos y, por decirlo así, completó un poco el método y lo profundizó y lo mejoró, o por decirlo de una forma, lo, lo, mm, es decir, trató de explicar más cosas, ¿no? Es decir, trató de generar más herramientas, ¿vale? Lo amplió, por decirlo de alguna forma. ¿De acuerdo? Bien, XP se basa en cuanto a los elementos, se basa fundamentalmente en 3 conceptos, en 3 elementos. Tiene unos valores, ¿vale? Tiene unos principios y tiene unas prácticas. Bien. Además, luego tiene unos procesos, que luego lo vamos a ver, pero podríamos decir que los procesos son la forma práctica de implementar estos 3 elementos que tenemos aquí, ¿vale? Que son los valores, los principios y las prácticas, que son el core, por decirlo así, el núcleo del método, ¿de acuerdo? También vamos a hablar sobre los procesos que tiene. En cuanto a valores, bueno, en cuanto a valores, los que conozcáis un poco el mundo ágil de la gestión de proyectos y conozcáis Scrum, por ejemplo, veréis que no distan mucho los valores de XP de otros valores o de los valores generales, ¿no? De la agilidad que están reflejadas en el manifiesto ágil, que como sabéis es de 2001, y es en el que pues todos estos profesionales, que probablemente que algunos de ellos ya habían planteado algunos métodos, como por ejemplo XP o Scrum, ¿vale? Ya existían, se reunieron y decidieron crear el denominado manifiesto ágil, que es donde expresan de alguna forma esa necesidad de modificar, de cambiar la forma de gestionar proyectos, cuando esos proyectos tienen que ver sobre todo con desarrollo de software, con tecnología y con, vamos a llamarle, productos intelectuales en los que puede haber muchos cambios a lo largo de un proyecto, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a los valores de XP, pues tenéis, aquí están los principales, ¿no? Un valor central es la simplicidad, es decir, ¿qué quiere decir la simplicidad? No confundir con el simplismo, ¿de acuerdo? No quiere decir que las cosas sean simples en el sentido de facilonas, ¿no? De fáciles, sino que trabajar con simplicidad. Es decir, ¿qué quiere decir aquí XP? Quiere decir que nos centremos en lo que verdaderamente aporta valor al proyecto y al producto, ¿de acuerdo? Trabajar en lo que aporta valor de verdad, en lo importante, no perdernos en lo accesorio, en los alrededores del proyecto, los alrededores del producto, ¿de acuerdo? Trabajar de forma simple, simplificando, ¿de acuerdo? Yendo al grano, yendo a lo esencial, yendo a lo nuclear de cada cosa. Bien. ¿Qué más? Otro valor de XP. La comunicación. La comunicación es esencial, ¿no? Es esencial en cualquier tipo de proyecto, en cualquier tipo de enfoque. Pero para XP es esencial la comunicación entre el equipo, entre los miembros del equipo. XP, al igual que Scrum, nos habla de equipos que se autoorganizan, como he dicho antes, y que son equipos además multifuncionales. Ahora después hablaremos de esto, que quiere decir básicamente que en un equipo se reúnen todas las cualidades o perfiles profesionales que se requieren para llevar adelante el trabajo, ¿vale? El equipo debe ser autosuficiente en ese sentido y no tener que requerir de otros equipos o de consultores externos, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual es fundamental que la comunicación sea fluida entre los miembros del equipo porque además, como digo, no hay un project manager, no hay un jefe en esos equipos. En estos equipos ágiles no hay un jefe como lo conocemos hasta ahora, como lo hemos conocido hasta ahora. Con lo cual, o hay una buena comunicación o realmente el equipo no va a funcionar, ¿de acuerdo? Además de esto, la comunicación no solo entre el equipo, sino entre el equipo y el cliente o los stakeholders del proyecto, por supuesto, ¿vale? En el mundo ágil, la comunicación entre los stakeholders o el cliente y el equipo, los equipos, es más intensa de lo habitual en un proyecto tradicional y, de hecho, se involucra a los stakeholders y al cliente, se les involucra de alguna manera como casi colaboradores del equipo, ¿de acuerdo? Y esto, si lo pensáis, es indispensable, porque recordad, nos falta información para planificar, nos faltan elementos de juicio para poder estimar. ¿Qué podemos hacer? O implicamos al cliente y a los stakeholders en parte de esos trabajos, o nos falta, o no podemos avanzar,
¿vale? Con lo cual esa comunicación es esencial. El coraje, ¿qué es el coraje? El coraje es cuando hay problemas, decirlos claramente. Los problemas tienen que salir a la luz inmediatamente. En eso coincide no solo con otros métodos ágiles, sino con incluso muchos métodos predictivos o tradicionales. El coraje implica decir la verdad y sacar los problemas a la luz cuanto antes por el bien del proyecto y del producto, ¿de acuerdo? Hay que trabajar con ese coraje. El respeto. Fijaos, no hay un jefe como tal, pero si no hay respeto entre los miembros del equipo mutuamente, no va a funcionar el equipo, ¿de acuerdo? Que no haya un jefe entendido como un project manager habitual o al uso no quiere decir que cada miembro del equipo haga lo que quiere, sino que deben coordinarse con la suficiente profesionalidad y respeto, ¿de acuerdo? Como para que no sea necesario esa figura de command and control, es decir, esa figura de project manager, sino que el equipo sea capaz de autoorganizarse y trabajar de una forma autónoma. Y por último, retroalimentación. Es decir, fijaos que lo que vamos a hacer es, con este tipo de equipos, lo que hacemos es ir trabajando un poco sobre la marcha, como decía antes. Si no hay feedback, si no hay retroalimentación, por una parte, del cliente o los stakeholders al equipo sobre lo que estamos avanzando, no vamos a poder avanzar bien. Y si no hay retroalimentación, por otro lado, entre los propios miembros del equipo hacia nosotros mismos, ¿vale? No vamos a saber si estamos trabajando bien o no estamos trabajando bien. Con lo cual, la retroalimentación es doble. Del cliente o stakeholder o stakeholders hacia el equipo, hacia el proyecto, y entre los miembros del equipo, autojuzgándose de alguna forma como equipo y retroalimentándose de alguna forma, viendo cómo pueden trabajar mejor, qué pueden mejorar, en qué pueden ser más eficaces, en qué pueden ser más eficientes y cómo pueden mejorar en ese desempeño en el proyecto. ¿De acuerdo? Estos serían los valores de XP. Luego XP tiene principios, como he dicho, ¿no? Y principios tiene bastantes, ¿no? No voy a abundar mucho, no voy a profundizar mucho sobre ellos, pero sí que tenéis aquí todos en 2 slides. He tratado de resumir los principios de XP. Y como veis, fijaos, nos habla de humanidad. El software, como os digo, está muy orientado a software, ¿vale? El software lo desarrollan personas. En este caso, lo que da aquí podría ser un proyecto de software, pero XP podría aplicarse en un momento dado a un proyecto que no fuera software, aunque no es fácil, porque ya os digo que muchos de los principios y de las prácticas hablan explícitamente del software, ¿vale? Con lo cual podría aplicarse, pero habría que hacer una pequeña traslación. Al final del webinar hablaré un poquito sobre esto, ¿vale? Pero en definitiva, poner en el centro a las personas, poner en el centro a las personas, no a los procesos, ¿verdad? No a los procesos, ni las jerarquías, ni el plan, sino las personas son el centro del proyecto y lo principal son las personas. En cuanto a la economía, lo que decía antes, ¿no? El valor económico de lo que estamos haciendo. Que lo que entreguemos al cliente tenga valor, le aporte valor, ¿vale? Si ese valor además se traduce en valor económico, mucho mejor. Buscar el beneficio mutuo, ¿de acuerdo? Prácticas que nos beneficien a todos. No pensar individualmente, aquí hay que pensar de forma colectiva y XP en eso hace mucho hincapié, ¿vale? ¿Qué es la autosimilitud como otro principio? Pues aplicar soluciones que han funcionado en otros casos a casos similares o a problemas similares, ¿de acuerdo? Aplicar patrones que ya hemos probado y han funcionado a situaciones equivalentes o análogas en otros proyectos o para otros productos, ¿de acuerdo? Con lo cual hacemos más eficiente el proceso de trabajo. Mejorar, eso siempre, ¿de acuerdo? La mejora continua es inherente a la agilidad, a los enfoques ágiles. La mejora continua es inherente no solo a los enfoques ágiles, a otros enfoques también. Pero ya que estamos hablando de enfoques ágiles, a estos, ¿verdad? Perfeccionar. No tratar de no morir en el perfeccionismo, eso es importante, ¿eh? Que el perfeccionismo no nos paralice, eso es relevante, pero sí tratar de buscar la perfección o buscar lo mejor posible, ¿no? Y lo mejor posible se hace a través de la mejora continua. Bien, la diversidad, ¿no? Que haya 2 ideas, por ejemplo, sobre un diseño, sobre una solución, más que verlo como un problema o como un conflicto, podríamos verlo como una oportunidad. Es decir, la diversidad de opiniones y de enfoques va a enriquecer el proyecto. En otras ocasiones, en otros tipos de enfoques, lo que se aprecia con esto es que diversidad de ideas o de opiniones van a complicar el proyecto, va a haber conflicto, ¿no? Sin embargo, como lo ve XP, es que son una oportunidad, puede acabar en conflicto, pero la idea es evitar el conflicto y tratar de convertirlo en una oportunidad para tener más enfoques distintos, ¿vale? La reflexión. Los equipos buenos piensan cómo y por qué hacen el trabajo y no esconden los errores. Eso enlaza un poco con el tema del coraje que hablábamos antes, ¿no? Como valor, ¿no?
Es decir, los equipos no solamente trabajan de una forma mecánica porque su jefe les manda a hacer algo y realmente no saben esa pieza que están construyendo, lo que están haciendo, no saben bien para qué es, cómo encaja en el conjunto, ¿vale? Esa forma de trabajar un poco con los ojos vendados, aquí no tiene cabida y XP lo que quiere es que los equipos y todos sus miembros sepan qué están haciendo, por qué lo hacen, cómo lo tienen que hacer y cómo va a contribuir eso al proyecto, ¿vale? Como decía, entrega continua de valor y ahí lo que tiene que haber es un flujo. XP también propone, y ahora lo veremos, las iteraciones como solución para esto, trabajar en ciclos cortos, ¿de acuerdo? Y ir entregando entregables parciales del proyecto en ciclos cortos, ¿vale? Los problemas son oportunidades y no son, habría que verlos como oportunidades, un poco continuando con la idea anterior. El tema de la redundancia sería otro principio, ¿vale? Los elementos complejos deberían estar duplicados, las partes complicadas se deben mirar 2 veces. Fijaos que aquí estamos hablando de hacer más trabajo, pero hacer más trabajo para hacer un mejor trabajo, ¿de acuerdo? Con lo cual, las partes más difíciles, redundarlas, mirarlas 2 veces, revisarlas redundantemente, ¿vale? Un fallo no es un desperdicio si me sirve para aprender algo. Un fallo no es algo criticable, sino que un fallo me puede ayudar a aprender algo nuevo, ¿vale? Ver el error como un aprendizaje y no como un problema, ¿de acuerdo? La calidad, lo que decíamos antes, ¿no? Que os he comentado antes. Rebajando calidad no vamos a trabajar más rápido, lo que vamos a trabajar es peor, ¿vale? Pero no más rápido, con lo cual la calidad tiene que ser una meta alcanzar sí o sí. Pequeños pasos, es decir, lo que decía antes, ¿no? Pequeños avances que nos vayan dando un pie seguro en el proyecto y no grandes avances que a lo mejor nos desvían del objetivo, ¿de acuerdo? Tenemos que ir en la dirección correcta, pero con pequeños pasos, con pequeños avances, pero avances seguros y validados por nuestro cliente, ¿vale? Y la responsabilidad aceptada, ¿vale? Quien acepta algo se hace responsable de ello. El equipo tiene que ser autoorganizado y multifuncional. Y la autoridad, como digo, está repartida entre todos sus miembros, con lo cual la responsabilidad también. Cuando hay un project manager, el último responsable del proyecto es el project manager, pero en XP y en la mayoría de frameworks ágiles no hay un project manager. Y la responsabilidad se comparte, con lo cual nos responsabilizamos todos, cada uno en nuestra parcela, de nuestro trabajo y de nuestro desempeño. Bien, en cuanto a prácticas, hay muchas prácticas, ¿vale? Hay muchas prácticas. Fijaos, he hablado que el libro de XP tiene 2 ediciones, 2000 y 2005. En el 2000, Ken Beck incluyó una serie de prácticas y luego en la segunda edición, en 2005, incluyó más prácticas secundarias, por decirlo así. Yo aquí voy a hablar solo de las prácticas primarias, que son las más importantes, las principales, ¿no? Fijaos, esto ya son prácticas del día a día, ¿no? Ya no son principios, no son valores, sino son cuestiones técnicas concretas que habría que llevar a cabo, ¿no? Fijaos, sentarse juntos en el mismo espacio, ¿vale? XP cree mucho en que estemos juntos en el mismo espacio. Ahora mismo, como sabéis, pues claro, esto supone un problema con la situación actual de COVID-19 y esta pandemia que estamos sufriendo, ¿no? Y que todo se está haciendo, o muchas cosas se están haciendo o tratando de hacer en remoto, online, ¿no? Pero bueno, preferiblemente, si la situación lo permite y cuando pase esta situación, entiendo que esto volverá a su normalidad, compartir el espacio físicamente, ¿vale? Eso ayuda a la comunicación y a la comprensión mutua, ¿vale? Como digo, un equipo multifuncional o completo. Todo lo que necesitamos a nivel técnico lo tenemos en el equipo, o todo lo máximo posible, ¿vale? Que el espacio de trabajo sea informativo también. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenga que buscar la información que necesito en sitios remotos, sino que yo tenga, en mi espacio de trabajo, tenga pizarras, paneles, post-it, o cualquier tipo de información esté compartida y esté visible, ¿no? Sea visible rápidamente por cualquier miembro del equipo. Que el trabajo sea sostenible, ¿vale? Es decir, enérgico pero sostenible. No quemar a las personas en los proyectos, no quemar a los equipos. Sostenible es que trabajamos mucho, pero trabajamos bien. Y trabajamos y también descansamos, ¿vale? Trabajamos de una forma lógica, de una forma razonable. No montones de horas que lo que hacemos es que al final acabamos odiando o el proyecto o acabamos hartos del proyecto, ¿no? Fijaos, en la parte superior, la programación por pares está muy orientada al desarrollo de software. Es una técnica en la que nos dice que cuando un programador esté programando código de una aplicación, lo haga junto con otra persona y lo hagan entre dos.
entre dos, para que uno vea los fallos del otro o los errores del otro o se ayuden mutuamente, ¿de acuerdo? Esto es algo muy orientado al software, pero como he dicho, XP está muy orientado al software, originalmente. Fijaos en la siguiente, porque la siguiente originalmente es de XP, de Extreme Programming, pero mucha gente no lo sabe. Las historias de usuario, que se habla mucho de ellas en el mundo ágil, que se utilizan en Scrum y en otros métodos, ¿de acuerdo? Es un poco esos requisitos que se definen de alguna manera como si fueran historias del usuario, y se definen así, ¿vale? Esas historias de usuario que se usan prácticamente en todos los proyectos ágiles, originalmente son un invento de XP, ¿vale? XP es algo que XP ha aportado al mundo de la agilidad, y al final se ha convertido en moneda común en el mundo de la agilidad, pero originalmente es de XP. Historias de usuario para definir problemas, ¿vale? Ciclos semanales, iteraciones. Cada semana una entrega, cada semana una parte del entregable, cada semana una revisión con el cliente para ver si va bien, si no va bien, si funciona, si no funciona, si es lo que quiere o no es lo que quiere, ¿de acuerdo? Y ciclos cortos. En el caso de XP, semanales. Están definidos así. Y luego hay otro ciclo trimestral. ¿Para qué? Para hacer una retrospectiva, para ver, bueno, cómo hemos trabajado, qué podemos hacer mejor, si estamos haciendo mejora continua o no, si cada vez nos compenetramos más o no, y además para ver un poco qué hemos avanzado en el proyecto y en el producto. ¿De acuerdo? Eso sería trimestralmente, es lo que plantea al menos XP, lo plantea así. Bien, holgura. Holgura significa ser capaces de estimar, porque en el mundo ágil al final también hay que estimar pues qué cantidad de trabajo vamos a hacer en cada iteración, por ejemplo, eso hay que estimarlo, ¿de acuerdo? Ser capaces de tener cierta holgura, ¿no? Cierto colchón, dejar unos márgenes por si no da tiempo, por si nos equivocamos o por si la estimación no es concreta, ¿vale? No se trata de ahogarnos con las estimaciones, se trata de hacer estimaciones y tener una holgura para poder quedarnos cortos o quedarnos largos, ¿de acuerdo? Construcción en 10 minutos es otra práctica que tiene que ver con el software, es ser capaces de ese software compilarlo y ejecutarlo para probar, para ser probado, al menos como máximo en 10 minutos, ¿de acuerdo? Es una práctica muy, muy específica del desarrollo de software. La integración continua también es una práctica que XP nos dice, pero es muy orientada al desarrollo de software también, que en definitiva, resumiendo mucho, la integración continua sería pues cada vez que modificamos el código fuente de la aplicación, ser capaz de probarlo, compilarlo e integrarlo, ¿no? No hacer integraciones parciales más a largo plazo, sino muy a corto plazo. Que sea, de hecho, tan a corto plazo que sea continua la integración del software. Bien. Primero, programar las pruebas, también es otra práctica de software, es decir, en lugar de programar y luego probar a ver si lo que hemos programado está bien, primero programamos las pruebas y luego desarrollamos en función de cumplir con esas pruebas que vamos a hacer, ¿vale? Y por último, en diseño incremental, ¿de acuerdo? Incremental quiere decir que vamos a ir evolucionando el producto incremental e iterativamente. Vamos a iterarlo y además vamos a ir incrementando sus funcionalidades. Bien. Bien, en cuanto a procesos, pues bueno, XP también tiene unos procesos y aquí veis que los procesos, bueno, pues tienen unas fases realmente, bueno, de sentido común un poco, ¿no? Que nos suenan de otros métodos, ¿no? Como veis, pues hay una primera fase de planificación. En esa fase creamos las historias de usuario, aplicamos esos valores de XP que hemos visto y hacemos el plan de iteraciones que vamos a tener, iteraciones vistas como ciclos cortos al final de cada uno de los cuales entregamos algo al cliente. Una fase de planificación, una fase de diseño en la que ya hacemos ese diseño simple o prototipos, ¿de acuerdo? Y luego ya otra fase de desarrollo donde programamos, acordaos, programación por pares, es lo que recomienda XP, es decir, que la programación se haga de 2 en 2 personas, ¿vale? Y si hay labores de rediseño, se harían aquí también en esta fase de desarrollo. Luego las pruebas, ¿vale? Pero veis que es un ciclo, veis que no es lineal, veis que hay un círculo aquí como de mejora continua con el producto en el centro, ¿de acuerdo? Es un ciclo, con lo cual las pruebas, la planificación, diseño, desarrollo y pruebas es un continuo y es un ciclo de mejora continua y no es lineal, con lo cual entender las pruebas como que forman parte del ciclo, ¿de acuerdo? Y finalmente, eso sí, un despliegue. Hay un despliegue en el que desplegamos ese incremento de software, ese producto, esa entrega, ¿no? Esa entrega que vamos a hacer al cliente, lo desplegamos para que pueda probarlo, para que pueda darnos feedback sobre qué le parece, si le parece bien, si no le parece bien, si cumple con lo que quiere, si no cumple con lo que quiere, ¿vale? Como veis, este ciclo que tenemos aquí, con estos planificación, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue, lo que he puesto en la parte de abajo es, eso se repetiría en cada iteración. Para cada iteración de una semana,
¿vale? XP nos dice de una semana, por ejemplo, Scrum nos habla de 1 a 4 semanas, ¿vale? Pero XP nos habla muy claramente de que deben durar una semana, pues en cada semana, es decir, en cada iteración, aplicamos ese ciclo con esos procesos, ¿vale? Se repite ese ciclo semanalmente. Y al final de cada semana hay un despliegue con una entrega a nuestro cliente, ¿de acuerdo? Como veis, es la forma de trabajar más velozmente y en ciclos más cortos. ¿Por qué? Repito, porque no podemos hacer planificaciones a largo plazo. No tenemos la información suficiente para hacer eso. Con lo cual, tenemos que hacerlo mucho más corto e involucrar al cliente, a los stakeholders, en ese ciclo para que nos vayan dando el feedback que necesitamos para continuar con el proyecto. ¿De acuerdo? En cuanto a la aplicación de XP, bueno, XP, como otros métodos, pero en concreto XP, no se puede aplicar en una organización si no hay una gestión del cambio sobre cómo trabajamos. Es decir, una organización que está acostumbrada a trabajar con enfoques tradicionales o predictivos o de otra forma, no es simplemente que decida a partir del 1 de enero vamos a trabajar con XP. No, tiene que haber un cambio estructural de la organización. La organización tiene que cambiar su forma de pensar, su forma de actuar y tiene que cambiar las bases sobre cómo trabaja, ¿vale? Para poder aplicar, o al menos en la parte en la que se va a aplicar XP. Y quien dice XP dice cualquier otro método de gestión de proyectos ágiles, ¿vale? Con lo cual, no es simplemente vamos a pasar a trabajar así, sino que fijaos que, por ejemplo, esto implica involucrar más a los clientes, implica iteraciones mucho más cortas, implica que no hay project manager, que implica que todo el diseño jerárquico de los proyectos es completamente distinto y un largo etcétera de cosas. Con lo cual, las organizaciones, antes de decidirse a aplicar XP o cualquier otro método ágil, deben hacer una gestión del cambio a nivel interno para cambiar su forma de pensar y actuar. También hay que procurar los medios necesarios para que estos métodos se puedan utilizar. Si hablamos de espacio de trabajo con información, pues que los medios permitan, que las salas, que los espacios permitan eso, que puedan trabajar los miembros del equipo juntos, todas esas cosas permitirlas, ¿de acuerdo? Y unas condiciones previas, como por ejemplo, como tenéis abajo, ¿no? Que la dirección respalde ese cambio, si no, no va a poder ser, por supuesto. La relación con el cliente es diferente, es distinta, como ya hemos comentado. Un compromiso real por parte de los miembros de los equipos y de la propia organización en la aplicación de XP. Los equipos deben ser como máximo de 12 personas. Esto es una limitación que nos comenta XP también como método. ¿De acuerdo? Máximo 12 personas, más ya no, porque se resiente la comunicación, ya no fluye la comunicación de la misma manera, con la misma facilidad, y ya se vuelven un poco más inmanejables, sobre todo ante la ausencia de alguien con autoridad y con responsabilidad total, ¿vale? Y por último, aplicar todas las prácticas de XP, ¿de acuerdo? Lo que dice XP, sobre todo para proyectos de desarrollo de software, es que habría que aplicar todas las prácticas, no algunas, sino todas, ¿no? O las máximas posibles. La pregunta sería, en este punto, por finalizar, sería, ¿XP se puede aplicar en proyectos que no sean de desarrollo de software? Hombre, se puede aplicar, pero es verdad que va a ser más difícil, va a ser más costoso y no se va a poder aplicar todo el conjunto del framework, todas las prácticas, ¿no? Todos los principios. Se van a poder aplicar, los principios tal vez sí todos, pero las prácticas seguramente no, ¿vale? Con lo cual, las prácticas tened en cuenta que están muy pensadas para el mundo del software. ¿Se puede utilizar? Sí, mi respuesta es sí, se puede utilizar, pero habría que ver qué es reutilizable para otros proyectos que no sean específicamente de desarrollo de software. Yo creo que los valores, como tenéis aquí a la izquierda en el primer lugar, los valores son todos totalmente reutilizables para otros tipos de proyectos, creo que funcionarían sin problema, ¿de acuerdo? Acordaos, requiere un cambio organizacional por detrás. Los principios también serían utilizables y probablemente las prácticas es donde nos encontramos algunas o varias que no, ¿no? Por ejemplo, la programación por pares, ¿no? Pues la programación por pares pues probablemente no se pueda usar simplemente porque está pensada para desarrollar software, ¿de acuerdo? La integración continua. Eso tampoco. Hay cosas que no, ¿vale? Otras sí, por ejemplo, los equipos multifuncionales sí, el espacio de trabajo que sea informativo también se puede modificar y que los ciclos sean más cortos, con un ciclo de entrega semanal y un ciclo de retrospectiva trimestral, eso también se puede aplicar en otros proyectos. Y por último, yo creo que el ciclo de procesos que tenéis con la planificación, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue, para cada uno de esos ciclos semanales se podría aplicar sin problemas, aunque fuera otro tipo de proyecto. ¿Vale? Habría que ver cada caso. Os diría, por finalizar, por terminar, os diría que XP probablemente sea el método ágil, uno de los métodos ágiles más complicados de adaptar
a proyectos que no sean de desarrollo de software, ¿vale? Por su propia naturaleza. Fijaos que se llama Extreme Programming, el framework, ¿vale? El método. Programación extrema. Está hablando de programación de software, de programación de código, ¿de acuerdo? Con lo cual, nació ahí en ese seno. ¿Se puede aplicar a otros? Sí, se puede aplicar. Pero, como digo, habría que hacer una labor de reutilización y no todo es reutilizable. Yo planteo lo que tenéis en esta slide para poder hacer ese trabajo, lo planteo como base, ¿no? Como base para poder desarrollar qué es lo que se va a trasladar de un tipo de proyecto a otro tipo de proyecto. Bueno, hasta aquí la exposición. Espero que haya sido de vuestro interés. Voy a revisar las preguntas para ver qué habéis preguntado, ¿de acuerdo? O si habéis tenido alguna pregunta en relación con lo que hemos visto. No sé si tenéis alguna cuestión. Voy a revisar a ver. Y a priori me parece que no hay ninguna pregunta o todavía nadie ha formulado ninguna, si no me equivoco. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. La podéis escribir en el apartado de preguntas, ¿vale? Los que tengáis alguna pregunta, os haya surgido alguna cuestión. De acuerdo. Tenemos unos minutos para esto, con lo cual os invito a que si tenéis alguna duda la planteéis desde la sección de preguntas, ¿de acuerdo? De momento, por lo que yo veo, no hay ninguna pregunta. Aquí tenemos la primera pregunta. Las dos primeras preguntas. María Guadalupe dice o pregunta, ¿dónde se pueden comprar los software para agilizar proyectos? Bueno, software para agilizar, entiendo que te refieres a software para gestionar esos proyectos ágiles, ¿no? Bueno, hay muchas herramientas, ¿vale? Hay muchísimas herramientas y depende qué método vayas a utilizar. Hay herramientas de software propias para gestionar proyectos con Scrum, otras con Kanban, otras con XP, etcétera, ¿no? Probablemente una de las herramientas más difundidas a nivel internacional, sin ánimo de hacer ningún tipo de publicidad, por supuesto, sea Jira. Jira, J-I-R-A, Jira de Atlassian, de la empresa Atlassian, es una de las software, yo diría que es ahora mismo el más utilizado a nivel mundial para gestionar proyectos mediante enfoques ágiles, sobre todo porque permite fácilmente hacerlo a través de Scrum y de Kanban, sobre todo, ¿vale? María Guadalupe, pero incluso hay mucho software que es gratuito y no hay que comprarlo, ¿vale? Os invito a que le echéis un vistazo en Internet y busquéis software de gestión de proyectos ágiles y veréis que hay muchas herramientas que son de uso gratuito y no hace falta comprar ninguna licencia. Jira sí es de pago, ¿vale? Pero hay otras herramientas que no lo son y que pueden servir también para gestionarlo. Antonio Carro pregunta, ¿hay un Product Owner como en Scrum? No, no hay esos roles, Antonio. No hay esos roles. En los equipos XP no hay unos roles estrictamente definidos como en Scrum. Tened en cuenta una cosa, que es aprovecho la pregunta de Antonio para indicaros un tema. Scrum, a ver, hablo de Scrum no por nada, simplemente porque comprended que es el método más extendido, por lo menos actualmente en los últimos años, a nivel internacional, con mucha distancia del siguiente, ¿vale? Con mucha distancia del siguiente. En Scrum, que es el método ágil más utilizado, Scrum está orientado a la gestión del proyecto. Scrum piensa mucho en cómo se va a gestionar el proyecto. Y para eso define roles, ¿vale? Y dice, tiene que haber un product owner, que es el dueño del producto, el que tiene la visión del producto, el que dice cómo tiene que ser el producto, ¿vale? Es el enlace entre el equipo, por de alguna forma el enlace entre el equipo y el cliente, ¿bien? Luego hay un Scrum Master, que es quien vela un poco porque se cumplan las reglas de Scrum y es un poco el facilitador del equipo y el que desbloquea problemas, etcétera, ¿no? Y luego está el otro rol, que es miembro del equipo, los otros miembros del equipo Scrum, ¿no? El resto de personas del equipo Scrum. Bien, que son los que hacen pues, ese otro trabajo técnico. Pero es que Scrum está pensado mucho para gestionar, ¿vale? Su enfoque es un enfoque de gestión, ¿vale? Sin embargo, XP no está pensado como un enfoque de gestión, está pensado como un enfoque técnico. Son buenas prácticas a nivel técnico, sobre todo. Scrum se centra más en cómo gestionar el proyecto y XP se centra en cómo desarrollar técnicamente el proyecto, ¿vale? Desde ese punto de vista no tiene esos roles, con lo cual tampoco existe un Scrum Master ni un Master como... No existen esos roles. No existen esos roles, Antonio, como los conocemos en Scrum. No. En ese sentido, XP nos da alguna indicación, nos da alguna línea de trabajo, nos da alguna
algunas sugerencias, recomendaciones, pero no hay esos roles tan definidos, no los hay. Pregunta Xavier cómo sería un contrato de un proyecto con XP por esto de costo y tiempo fijo y se negocia el alcance. El cliente acepta, paga sin saber qué esperar. Bien, sí, eso es una buena pregunta y eso no pasa solamente con XP, pasa también con Scrum, ¿vale? Xavier, cuando se produce un contrato de este tipo ágil, en un proyecto ágil, ten en cuenta que dices, el cliente paga sin saber qué esperar. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que es el propio cliente el que no sabe lo que quiere. Porque si el cliente supiese perfectamente lo que quiere y lo supiese perfectamente con pelos y señales y con todo lujo de detalles y nos diera todos los requisitos de lo que tenemos que hacer, probablemente no haría falta utilizar un enfoque ágil. ¿De acuerdo? Es decir, es el propio cliente el que no es capaz de darnos todos los requisitos. Con lo cual, probablemente el cliente sepa que quiere un tipo de producto, un producto con determinadas características, pero todavía no tiene toda la información o no sabe bien y prefiere ir viendo sobre la marcha cómo va avanzando eso. Probablemente lo que tenga más claro es cuánto se puede gastar en eso y cuánto tiempo, ¿vale? Porque puede ser y o puede ser o, para qué fecha lo quiere. Puede ser una cosa o la otra o las dos, ¿vale? Con lo cual, no es que tenga que pagar sin saber lo que va a obtener, sino que su restricción, su limitación es el coste y probablemente el tiempo, con lo cual nos traslada esas restricciones a nosotros. El cliente nos dirá, solo me puedo gastar $10.000 en esto y lo quiero para el 1 de enero o para el 1 de mayo o para cuando sea, ¿vale? Con lo cual, eso es realmente una limitación que tiene el propio cliente. Son las limitaciones del propio cliente. Trabajar con esas limitaciones desde un punto de vista tradicional predictivo es muy difícil, porque nosotros tenemos que estimar actividades, desarrollar un cronograma, marcar una serie de hitos. ¿Cómo hacemos todo esto, verdad? Si no sabemos realmente, no tenemos el detalle ni toda la información de alcance que necesitamos. Pues trabajamos de esta otra manera. Vamos haciendo iteraciones cortas, vamos entregando, vamos viendo con el cliente y este tipo de contratos, en definitiva, de lo que se trata es de, en este tipo de contratos no hay fechas definitivas y probablemente no haya entregables definidos de manera definitiva, ni siquiera probablemente precio definitivo, ¿no? Sino que es un contrato que establece una especie de, si me permitís, de confianza entre el cliente y el proveedor, ¿vale? Que ya sé que es difícil un poco de asumir cuando aplicamos conceptos o ideas tradicionales en relación con los proyectos, pero que abre un nuevo paradigma de cómo trabajar desde este punto de vista. Desde este punto de vista se establece una relación de confianza entre el cliente y el proveedor, que seríamos nosotros en este caso, o el equipo del proyecto, o la empresa o la organización que provee al cliente de este producto, ¿vale? Esa relación de confianza hace que conozcamos las restricciones del cliente, ¿vale? Pero lo que no queda claro es hasta dónde vamos a llegar con el entregable, con el producto. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Bueno, pues hasta donde quiera el cliente o lo que permita el coste o el tiempo que están fijados previamente. ¿De acuerdo? Gracias a ti, Xavier. De todas formas, este tema es uno de los temas probablemente más controvertidos de los proyectos ágiles, ¿no? Que es cómo se hace, cómo contractualmente se consigue esto, ¿no? Porque normalmente lo que estamos acostumbrados a ver en un contrato es una fecha fin fija, unos entregables fijos, unos hitos y todo un acuerdo que hacemos, y un precio fijo y algo que hay que entregar que está definido, ¿no? Cuando no tenemos esto, pues de alguna forma el paradigma es distinto, con lo cual esto no es fácil, ¿vale? No es fácil. Perfecto. No sé si tenéis alguna pregunta más, alguna duda más. Todavía tendríamos algún minuto más, aunque ya vamos a ir terminando, ¿vale? María Guadalupe dice que ha sido interesante la conferencia. Me alegro mucho, María Guadalupe, que te haya resultado interesante y que os haya abierto a lo mejor una ventana nueva al mundo ágil. Por cierto, este es uno de los métodos, de los frameworks que se ven en la especialización de ágil del máster en Project Management de ALDE, ¿vale? De ALDE Business School. No sé si tenéis alguna pregunta más, alguna duda más, o podemos dejarlo aquí. Entiendo que... Gracias, Silvia. Gracias por vuestras opiniones. Espero que haber sido claro. He tratado de contaros lo esencial de Stream Programming para que, bueno, sepáis que existe también, que está Muchas gracias, Silvia. Felices fiestas también a todos. Y que sepáis que existe, que sepáis que está muy orientado a desarrollar software, pero que podría aplicarse en un momento dado en otros proyectos, siempre que hagamos una adaptación de
las prácticas, sobre todo de las prácticas, a ese otro proyecto. ¿De acuerdo? Pues nada, pues si no tenéis más preguntas, lo vamos a dejar aquí. Agradeceros vuestra asistencia, vuestra atención y vuestro interés en el webinar. Y nada, estamos en contacto para cualquier otra cosa que necesitéis a través de EALDE. Y muchísimas gracias por todo. Espero que haya sido interesante y nos vemos en otro webinar. Muchísimas gracias y un cordial saludo. Felices fiestas a todos.